Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Sabia muestra la tumba vacía de Dylan Gulsa y llora. Dice que Varane causó todo esto. Cuando él le dice que Varane es el asesino, los ojos de Dylan se llenan de lágrimas y no puede decir nada. Cuenta que Gulsa murió para detener a Varane el día de la boda de Dylan. Ella echa a tu marido y le dice lárgate de aquí. Mientras Varane se acerca a ellos pensando que algo pasó y le hizo algo a Dylan, Dylan se acerca a él. Él pregunta si Varane te hizo algo, ¿estás bien? Dylan dice quiero irme de aquí y se van. Mientras están de viaje, Varane le pregunta a Dylan qué pasó, pero Dylan no habla. Luego dice que no me preguntes nada, pero Varane dice que tengo derecho a saber, preguntaré, vamos, dime lo que dijo. Aunque Dylan insiste tanto, Dylan dice que no hay nada, por favor llévame a casa. Antes de partir de nuevo, Varane envía un mensaje a su hombre Arif y le dice que vigile a Sabia y le informe de cada paso que dé. Cuando Gul le pregunta a Frat, ¿qué hice para vender nuestro amor?, Frat grita, vendiste nuestro amor por un cheque. Gul recuerda ese momento llorando y luego se enoja con Frat. Cuando Frat pregunta, te vi recibir ese cheque, al menos te ayudó, Gul Gordu dice, vendí nuestro amor por 3 centavos, de todos modos no había amor allí, y se va, rompiendo a llorar debajo de un árbol. Mientras Gul llora, el tío Ahmed viene y le pregunta quién la hizo llorar. Cuando Gul dice que no vale la pena hablar con una buena persona, el tío Ahmed responde que no vale la pena hablar de él, pero sí llorar. Le dice a Gul que una persona que la ama la perdonará y que es posible que algún día se haya equivocado. Cuando Gul dice que no lo perdonará, entonces realmente no lo amas, Gul responde que no. Cebrille y Cevdet no pudieron superar el shock del bebé. Varane y Dylan llegan a la mansión y cuando Dylan tiene dificultades para abrir el cinturón, Varane la ayuda. Le llama a Dylan para que espere, pero Dylan regresa corriendo al interior como si no hubiera escuchado nada. Sabia vuelve a entrar en la habitación de su hija Gulsa, mira sus fotografías y llora. Jura que reducirá a Varane a cenizas. Dylan llora y se enoja en su habitación. Cuanto más piensa en las hermosas palabras que le dijo Varane, más llora. Se dice a sí mismo que Varane no puede ser esa persona, pero las palabras de Sabia de que Varane es un asesino no pueden pasar desapercibidas. Diciendo cállate, se tira en la cama, se cubre y llora. Varane se acerca a él y le pregunta qué pasó, ¿estás enfermo? Deberíamos ir al médico, pero Dylan se levanta y va a la ducha sin responder ninguna de sus preguntas. Se mete bajo la ducha con la ropa puesta. Varane piensa que debería recuperar el sentido afuera y luego hablaré con él. Llama a su hombre y le pregunta si hay alguna información sobre Sabia. Cuando cuelga el teléfono, casi dice señora Sabia. Cuando Gul, distraídamente, derrama el café que preparó, a la señora Kader no le gusta su comportamiento y pregunta qué pasó, pero Gul dice que no pasó nada. Frat está muy molesto por lo que dijo Gul y cree que realmente aceptó el dinero. Bajo la ducha, Dylan llora para sí misma mientras habla de lo que hará si esto es demasiado cierto. Cuando Sabia sale de casa, Varane recibe la noticia. Dylan sale de la ducha y Varane pregunta, ¿te sientes mejor? Dylan simplemente niega con la cabeza. Varane sostiene su rostro entre sus manos y dice, solo sé bueno. Eso es suficiente para mí, ¿puedes contarme qué pasó después? Dylan piensa para sí misma que este es Varane, de quien me enamoré, así que no puede ser verdad. Varane abraza a Dylan y lo abraza contra su pecho, aunque Dylan llora y trata de soltarme, Varane no me suelta y lo abraza aún más. Mientras el señor Cian y el señor Kudret hablan sobre el tema de las armas, llega una llamada telefónica y el señor Kudret dice que encontraron al hombre, me voy. Sin embargo, Cian dice que no estará solo, que él también vendrá, y cuando le explica la situación a Frat, también quiere ir con ellos. Cuando Gul retrasa un poco la medicación de la señora Azade, recibe reprimendas del mundo. Dylan no puede hablar de mí, veo que estás pasando por algo dentro de ti, pero no podremos solucionarlo mientras me lo ocultes, dime, déjame estar contigo. Resolvámoslo juntos, no me prives. Si quieres, le dice, ya vete a la cama y descansa, le quita los zapatos y lo acuesta en la cama.
Mientras Varán le dice a Dylan, vamos, cierra los ojos y duerme, Dylan vuelve a escuchar las palabras asesinas de Xavier. Cuando Varán sale de la habitación, Dylan ora, debo buscar refugio en mi mente o en mi corazón, Dios, ayúdame. Cebrille y Cevdet llegan a casa y Anife pregunta con curiosidad, pero se molesta mucho cuando Cevdet dice que no, que mamá tiene un resfriado estomacal. Varán le trae té de hierbas a Dylan y Dylan dice que no lo quiero. Pero Varán intenta sacarla de la cama y hacerle beber, diciendo que será bueno para ella. Mientras tanto, cuando el señor Kudret llama e informa a Renzi que encontramos al hombre que vendió las armas, Varán se va inmediatamente. Dylan piensa en cómo decírselo a Varán y cómo preguntarle. Xavier llega a la orilla del mar con un ramo de flores en la mano y llora y se siente triste por el lugar donde murió Gulsa, diciendo, estoy aquí, hija mía. Dice que le contó todo a Dylan y que Varán también experimentará el sentimiento de abandono. El hombre de Varán también observa desde lejos e informa a Varán. Mientras Dylan llora, se acerca a Guloda y le dice que se está preguntando. Cuando le pregunta qué le dijo, señora Xavier, Dylan dice llorando, le dijo cosas muy malas. Cuando pregunta qué podría ser tan malo, Gul se sorprende mucho cuando dice que Varán causó la muerte de Gulsa. Cuando Dylan llora y dice, ya no sé qué hacer ni a quién creerle, estoy confundida, Gul la abraza. Varán, su padre Kudret Bey, su primo Frat y su hermano Cian asaltan el lugar donde se encuentra el hombre. Luego Varán pone el arma con la que le dispararon a Dylan sobre la mesa frente al hombre y le pregunta quién le quitó el arma. Cuando el hombre se asusta y dice que no sabe pero que lo encontrará, Varán lo amenaza y se va. Dice que si hubiera hablado con el señor Gul Varán, tal vez le daría una explicación. Cuando el señor Varán dice que no se puede saber la verdad sin preguntar, Dylan dice, justo cuando está a punto de preguntar, veo la misericordia en sus ojos, no puedo creerlo. Así que no puedo preguntar porque él no lo hice. Rose te aconseja recordar tus primeros días, lo que has superado, de lo contrario te comerá por dentro. El señor Seyit recibe la noticia de que Xavier había vivido anteriormente en Alemania. Dylan sigue llorando y mientras piensa qué hacer, Varán se acerca a ella y le pregunta cómo está. Dylan dice que está bien, pero Varán dice que no lo estás, nos entendemos. Cuando Dylan retira sus manos y se levanta, Varán lo toma del brazo. Cuando Dylan dice déjame ir, se va. Dylan sale al jardín y Varán lo persigue, lo toma de los brazos y le pregunta por qué no se lo dices, mientras Dylan grita, déjame ir. En ese momento, el señor Kudret se acerca a ellos y les pregunta qué pasó. Cuando Dylan dice que está un poco aburrida, el señor Kudret les da un consejo. Dice que en el matrimonio no se puede guardar silencio, hay que hablar. Y luego se vuelve hacia Dylan y le dice, esta es la primera vez que veo a Varán tan enamorado. Después de todos esos consejos, Dylan pide permiso y se dirige a la habitación. El señor Kudret envía a Varán a decirle, ve con Varán y cuida de tu hija. Obviamente, San está destrozado, vamos, no molestes a tu nuera. Llama a Saleh Gul y la invita al frente de la mansión. Saleh se sintió extremadamente aliviado al recibir la aprobación de la señora Azade. Cevdet pela fruta y se la lleva a Cebrille, y mientras él se la da de comer, hablan del bebé. Por casualidad, Anife escucha su conversación y no puede entender por qué la ocultan. En su habitación, Dylan piensa en lo que hará si esto es cierto. Varán se acerca a Dylan y le dice, escuchaste a mi padre, somos compañeros en esta vida, cuéntame todo desde el principio, vamos, te estoy escuchando. Cuando Dylan permanece en silencio, él dice, está bien, entonces iré con la señora Xavier y le preguntaré. Dylan la detiene diciendo que espera, te lo diré. Cuando Gul se acerca a Saleh y le pregunta qué está pasando, Saleh de repente le entrega una flor a Gul. Y luego se arrodilla, abre el anillo en la caja y me pregunta si quiere casarse conmigo. Gul se sorprende al decir ¿qué diablos? Dylan pregunta, ¿sabías que la hija de Sabian, Gulsa, murió el día que nos casamos? Varán pregunta ¿cómo puedo saber esto si no conozco a Gulsa y qué tiene esto que ver con su situación? Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo.
Cuídate. Adiós.